ya tiene el boletín, ya tiene un bosquejo ahí atrás, vamos a estar en eso. El primer pensamiento de esta mañana es: Pablo pide oración para que la palabra del Señor corra. Es lo que él dice. Me encanta esta palabra porque tiene el concepto en mi mente que ya está la palabra. Amén. Está ya dando rápido, está corriendo, ¿verdad? Y no solamente que se corra, en inglés dice que tiene curso libre. Amén. Ese es el concepto. Y lo mismo en español. Y que sea glorificada. La idea es que la palabra de Dios estaría libre de impedimentos. Tendría libertad para moverse sin obstáculos. Entendemos que Dios, hermanos, ha elegido la predicación como método o el vehículo principal para transferir la palabra de Dios de su boca al corazón del hombre. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Hola? ¿Me están entendiendo, verdad? Ese es la método principal que Él ha elegido. Hace muchos años, bueno, no muchos años, pero Liz y yo viajábamos mucho a Chetumal. Fue por mi camioneta, porque no fue emplacada todavía y tuvo que ir a la frontera de Belice, ahí en Chetumal, y realizar mis trámites para sacar otros 6 meses de visas. Entonces, cada 6 meses fuimos a Chetumal, que por nosotros fue un gozo, porque empecemos una iglesia en Chetumal. ¿Verdad? Ya en ese año, en febrero, yo fui a celebrar su aniversario 23. Amén. Entonces, para mí es un gozo ir y visitar a Chetumal, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Bueno, las carreteras aquí en Yucatán, ¿verdad? Es bastante, ¿cómo lo diría? Despejado. En otra palabra, hermano, es muy libre. Nosotros en Yucatán, nuestras carreteras principalmente no entran en cada pueblo. Se desvían, ya tienen una ruta que no te lleva por cada pueblo, porque ¿qué tiene cada pueblo, hermano? Pues un tope en el principio, varios en medio y luego uno para dar la pata cuando está saliendo, ¿verdad? Esos los topes, son Topelandia, muchos. Pero una vez que se cruza la frontera estatal de Yucatán a Quintana Roo, entrando hacia Chetumal, sus carreteras entra cada pueblo. ¿Cómo es la tradición? Creo que solo Yucatán ha aliviado de este pesado viaje, ¿verdad? Nosotros sí se puede ir a los pueblos, pero mayormente es un desvío. Amén. Y ahora nuestras carreteras se llevan directo aquí a Cancún, ningún pueblo. Amén. Aquí, ¿verdad? Pero usted cruce y luego, en particular, Liz, ¿dónde está mi esposa? ¿Está aquí? Hola. Hay 3 pueblos en particular, ¿verdad? Pues siempre está sentado allá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Me está confundiendo. Ya sé dónde ustedes sientan. Amén. Tradicionalmente, por ahora Luis y Lupita deben de estar a ese lado. ¿Qué están haciendo por allá? ¿Verdad? Luego me confunde pensando que no están, ¿verdad? Somos criaturas de hábito, ¿sí o no, hermanos? ¿Dónde estaba hablando? Carreteras. Amén. Carreteras y que sean libres. Hay 3 pueblos en particular una vez que se entra a Chetumal y nosotros, no me acuerdo, uno se llama Los Divorciados, pero no me acuerdo, y quién sabe lo que sucedió allá, ¿verdad? Pero obviamente se divorciaron, o le pusieron todos los divorciados allá, no lo sé, ¿verdad? Pero uno es el pueblo de Plátano, ¿verdad, Liz? Y uno es el pueblo de Tamales. Y el tercero es el pueblo de Piña. Y porque en los topes se venden. ¿Verdad, hermanos? Me están conectando, ¿verdad? Ya, estamos hablando de la misma cultura aquí. Entonces, siempre cuando regresamos, ella se suele a comprar plátano. Amén, por la casa, ¿verdad? Y ya sigamos a la casa, ¿verdad? Pero en Yucatán, ¿verdad? Tenemos rumbo libre. ¿Me están entendiendo? Y en Quintana Roo tiene muchos obstáculos que me frenen, los pueblos, los topes, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo aquí, cuando él dice en versículo 1, ve conmigo, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Orad por nosotros para que la palabra de Dios, ¿verdad? No tienen topes.
Quitan los topes, Señor, para que la palabra de Dios puede ir, ¿verdad? Sin frenos. Esa es la idea. Amén. Y Dios usa, ¿verdad? Los hombres para proclamar la verdad de su palabra y es el medio de transferencia. Quiere que se preste atención, ¿verdad? De la boca de Dios al corazón del hombre. Y hasta que la palabra de Dios llega al corazón del hombre, no lo va a tener ningún cambio en el hombre. ¿Verdad? Aparte de la palabra de Dios entrando a su corazón, el Espíritu Santo no va a obrar, la palabra de Dios no puede salvar, Dios no puede hacer nada a menos que la palabra de Dios está recibida, y a fin de que sea recibida tiene que ser proclamada. Amén, hermanos. Entonces Pablo está orando, ¿verdad? Pidiendo oración. Cuando yo predico, pide al Señor que Él quita las cosas que obstaculan la palabra de Dios a entrar al corazón del hombre. Esa es una manera que se puede orar. Ve conmigo en Isaías 55, Isaías 55, y vamos a ver algo muy interesante. Quiero que pensamos en esa transferencia, Dios dice que su palabra tiene un propósito, que a menudo tiene una audiencia prevista, y de la boca de Dios al corazón del hombre, ¿verdad? Y Él tiene una tarea específica, ¿verdad?, que cumplir. Isaías 55 y versículo 10. ¿Tienen, hermanos? Ok, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva allá, sino que haga, riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Este versículo, hermano, explica el proceso que nosotros llamamos condensación, ¿verdad? Y nos enseñó eso en la secundaria, ¿verdad? Condensación. La idea es que el agua, nubes forman sobre el mar y absorbe agua, ¿verdad? Y luego las nubes pasen, ¿verdad?, sobre la tierra y luego empieza a llover, y esa es la manera que Dios riega los campos. Amén, hermanos. Él dice, ese es el proceso, y el propósito, Él dice, es para que tú y yo podemos comer panuchos. Amén, hermanos, y podemos comer zaputes, porque nos da grano, nos da maíz, nos da trigo, y el hombre, ¿verdad?, hace tortillas y todo. Amén, hermanos, gracias a Dios. O pan francés, lo que sea, una barra, gracias a Dios por su proceso. Amén. Él dice, mire, yo tengo un propósito con este sistema, este proceso, y que produce sostén para mi gente. Amén, para mi creación. No quiero alentarles. Amén, hermanos. Y Él dice, esa es una manera que hago. Luego noten que Él dice en versículo 11, así será mi palabra. Entonces Dios dice, como ese tiene un proceso y tiene un producto y un propósito, igual tengo la misma idea, concepto por mi palabra. Dios está diciendo, hermanos, que hay manera de que transfiere su palabra al hombre. Explica un proceso de transferencia que entendemos como la condensación. Y si me lo permiten, el proceso de transferir, su palabra a un corazón se llama predicación. Uno es físico y otro es espiritual. Uno se transfiere agua literalmente del mar al campo.
Amén, hermanos, para que se rieguen los campos, el hombre, verá, está sembrando semilla, pero también Dios dice, mire, mi palabra sale de mi boca, y yo quiero que se entra el corazón del hombre, y también yo tengo un proceso, como tiene condensación, está explicando algo físico, está explicando algo espiritual. Así será mi palabra, así, en la misma manera, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? Y resultando, ¿verdad? Que la predicación salva almas. Amén. La gente escucha el Evangelio, responde el Evangelio, ¿verdad? Funda iglesias. No puede tener iglesias sin palabra. Tenemos que tener la palabra, ¿verdad? Y después de un tiempo esas iglesias capacitan, envían a más misioneros y así sucesivamente. Así será mi palabra. Como podemos entender ese proceso de nubes y lluvia y agricultora, si me están entendiendo, debemos entender Dios también tiene un proceso que se transfiere la palabra al corazón de un hombre. Es un proceso espiritual. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Y Dios es bueno, ¿verdad? Y suple lo que el hombre necesita, gracias a Dios. Él suple lo que el hombre necesita. Necesitamos tortillas, ¿sí? Pero necesitamos la palabra de Dios también. Entonces, Él suple las dos cosas y en ese pasaje en Isaías está explicando cómo Él lo hace. Amén, hermanos, en una manera. Pero la idea incluye las oportunidades o puertas abiertas, como Pablo lo llama. Mire conmigo en Colosenses 4. Colosenses 4 y versículo 3. Pablo está diciendo aquí que ora para que mientras él o otros predican la palabra de Dios, esté libre de las cosas que podrían obstaculizar su productividad. Que no se impide el flujo de la palabra de Dios cuando alguien está enseñando la Biblia. Que se elimina esos obstáculos, esos topes, ¿verdad? Que se frene la palabra de Dios. Colosenses 4:13 está en su pantalla, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor, miren lo que dice, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. No tienes que ir allá, pero él usa la misma fraseología en Corintios. Él dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Pablo llamó la oportunidad a predicar una puerta abierta. Y cuando oramos por aquellos que predican la palabra, también oramos por la oportunidad de hacerlo. Hay muchos lugares en el mundo donde hay muchas pocas oportunidades para poder proclamar el Evangelio. ¿Verdad? Somos muy bendecidos aquí en México. Amén. Tenemos libertad de expresión. Tenemos libertad de evangelizar. Puedo ir puerta a puerta, puedo repartir Juan y Romanos, puedo agarrar folletos y repartirlos en el mercado y nadie me oponga. Amén. Salvo por otros cristianos, pero estoy jugando. Amén. Pero ahí está, si me están entendiendo, hermanos. Entonces, ¿verdad? Hay muchos lugares en el mundo donde no tienen mucha puerta abierta. Entonces, una cosa de tener la palabra de Dios, nuestro misionero, el hermano Alejandro y su familia, que están en Turquía. Imagina que la palabra de Dios allá no corra. Es casi ilegal ser cristiano allá. Tiene que ser muy bajo la mesa su cristianismo allá. Es un país musulmán. ¿Me están entendiendo? Hermano, no es contra la ley, pero es muy difícil. No se pueden ir. Nosotros en sábados, un grupo de nosotros subimos en el combi y vamos a una colonia y tocamos las puertas y gritamos a la casa, ¡hey! Quiero hablarte de Cristo. Amén. Y puede ser que ellos no quieren escuchar, pero en Turquía no puede hacer eso.
Usted no puede ir públicamente y ministrar. ¿Me están entendiendo? En Israel no se puede ministrar públicamente, casa a casa. Está en contra de sus leyes. Para proselitizar se llama. No se puede evangelizar allá abiertamente. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces, entendiendo que la familia del hermano Alejandro está allá en ese lugar, solo por estar no es garantía que él lo puede predicar el evangelio. Entonces necesitamos orar para que no solamente que la palabra que predica el hermano Alejandro corra, pero Señor, déle oportunidad de predicar la palabra. Déle su oportunidad porque no es garantía que él va a tener alguien con quien hablar. ¿Me están entendiendo, verdad? Solamente porque estoy aquí en México no es garantía que alguien me va a escuchar. ¿Sí? Entonces es una sombra de esta oración. Ore para que la palabra de Dios corra, pero también, ¿verdad? Que la palabra de Dios tiene impacto donde está predicado y que se entra al corazón. ¿Me están entendiendo? Amén. Si Dios permite, voy a Cuba en mayo o en junio. Estamos hablando yo con el hermano Manuel. Y bueno, allá es diferente que acá. Es un país comunista. Y los comunistas no están de acuerdo con cristianismo, hermano. Amén. Ya vamos a enfrentarlo. Es así, ¿verdad? No están promoviendo cristianismo, al opuesto, están oponiéndola en su país, ¿verdad? Y gracias a Dios puedan, pero es muy difícil, ¿verdad? Recuerdes en la parábola del sembrador, dice que en Mateo 13 salió a sembrar un sembrador, ¿verdad? Y la palabra de Dios, ¿verdad? Eran tres cosas principales que impiden que la palabra de Dios corra. Jesús dijo que la semilla cae junto al camino y ese es un corazón endurecido. Y la palabra de Dios no puede penetrar. Y él dijo que alguna semilla cayó entre los pedregales. Recuerdes, hermanos, y dice, ese es cuando la palabra está sembrada, pero el corazón no puede soportar dureza o problemas por la palabra, ¿verdad? Y luego él dice, ¿verdad? Otro se cayó entre espinas. Recuerdes, hermanos. Y él dice, esa es la palabra de Dios predicada que está obstaculizada por las preocupaciones o los afanes del mundo, ¿verdad? Entonces oramos para que la palabra de Dios corra. Amén, hermanos. Y luego Pablo dice en versículo 1, sea glorificado, ve conmigo en 3:1 otra vez, número 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Y número 2, sea glorificada. Y noten lo que dice allá, muy interesante. Así como lo fue entre ustedes. Así como lo fue entre ustedes. Número 2, en su bosquejo es que la palabra de Dios tendría el mismo efecto en otros que los tesalonicenses. Es lo que él está diciendo, que es la palabra de Dios tendría el mismo efecto en otros que los tesalonicenses, versículo 1, así como lo fue entre vosotros. Y lo que entendemos es que cuando Pablo predicó la palabra de Dios a los tesalonicenses, ve conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a ver la diferencia. Dice la Biblia que ellos recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso marca la diferencia. 1 Tesalonicenses 2:13, vamos a leer ese juntos. 1 Tesalonicenses 2:13, ya tienen. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad que la palabra de Dios, la cual, ¿qué es lo que actúa en nosotros? La palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene que ser predicada, propagada, proclamada, hasta que Dios pueda hacer algo con la sembranza. Amén, hermanos. Nadie se despierta en la mañana y dice, bueno, ahora soy salvo sin haber escuchado, oído la palabra de Dios. No hay salvación aparte de la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dice Pedro que somos nacidos de nuevos
por la semilla que no es corruptible, sino de incorruptible, la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es un agente en la cual Dios salva la gente. Entonces, volviendo a nuestro texto en 2 Tesalonicenses, Pablo, hermanos, les escribe a los tesalonicenses, los de Tesalónica. Él está en Corinto. Él está en otra parte, él está en el área donde el hermano Víctor está enseñándonos la carta a los Corintios, ¿verdad? Y no pide favores especiales. Es importante que veamos eso. No está pidiendo que lo reciban personalmente o que le guste a la gente. No busca seguidores. Él está enfocado en el poder de acción eficaz de la palabra de Dios y su habilidad para hacer lo que tú y yo no podemos. Cambia vidas. Yo no puedo cambiar la vida de nadie. Amén. Y cuando alguien me acerca por consejo, solamente puedo compartir versículos de la Biblia. Eso es lo que le va a ayudar a la gente. Amén. No mis opiniones, ¿sí me entiendes? No obstante la experiencia que tengo, la palabra de Dios es lo que efectúa en nosotros. Y la palabra cambia vidas. Nuestra oración para los trabajadores cristianos es que ellos prediquen la palabra de Dios, que su predicación causa un cambio en otros, como lo ha hecho en usted y en mí. Yo estoy orando. Yo oro por Samahil. Amén. Y usted ore por Samahil. Ahora mismo hay un culto allá en Samahil, ahora mismo. Amén. Hay hermanos allá que han sacrificado esa iglesia, que se mandan allá en vez de estar aquí con nosotros. Amén. Y luego oramos por Antonio Chun, otra misión que tenemos. Pero ¿sabe lo que yo quiero ver en Chun? Y en Samahil es lo que veo aquí. Amén. Quiero ver gente sediente por la palabra. Quiero ver una casa llena allá. Quiero ver gente recibiendo la palabra de Dios, siendo bautizado, siendo discipulado, siendo, ¿verdad?, adelantado en su cristianismo. ¿Me están entendiendo, hermano? Es lo que yo quiero ver, así como fue entre nosotros, queremos ver en otras partes. Y igual por los misioneros que estamos apoyando. Allá en Motul, allá en Izamal. Yo quiero ver que ellos también reciben el crecimiento por haber predicado la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que está hablando. Entonces Pablo pide para que la palabra de Dios tenga un curso libre. Corra. Y que tenga un impacto, el mismo impacto que vemos aquí en esa iglesia, queremos ver replicada en otros. Amén, en los corazones de otras personas. Entonces, cuando estamos orando, ¿verdad?, por las misiones y por los misioneros, y estamos planeando hacer un muro dedicado a los misioneros, ¿verdad?, para que podamos leer sus cartas, sí sabemos, ¿verdad?, cómo orar por sus necesidades que ellos mencionan, pero hay otras cosas que no están mencionando. Pero vamos a orar, ¿verdad?, por el hermano Nolasco, Ariel, que está en Argentina, que no solamente cuando predica la palabra de Dios, pero Dios le da más oportunidad aún a predicar la palabra. Y cuando lo predica, la palabra de Dios no se impide. Amén. No está impedido, se sigue. Y cae en el corazón de gente. Y cuando ellos reciben la palabra de Dios, empiecen a crecer y madurar y seguir adelante, que hasta su iglesia prepara un ministro. Amén, como estamos haciendo aquí. ¿Me están entendiendo, hermanos? Para que podamos replicar. Una iglesia saludable debe estar entrenando otros, ¿verdad?, para llevar el evangelio. Y gracias a Dios que tenemos algunos que dicen, soy llamado a Dios por eso. Entonces, nuestro deber es entrenarlos. Y cuando Dios quiere, en su tiempo, Él lo va a sacar a esta familia de nosotros. Pero va a ponerlo en otra parte del mundo. Amén. Qué privilegio es para nosotros. Y luego vamos a orar para esa familia. Y decir, Dios, dele puerta abierta. Amén.
para predicar la palabra de Dios. Y cuando predica el hermano o la hermana está explicando a las damas o los niños que la palabra de Dios haga su trabajo. Amén. Y luego número 3, y vamos a terminar con eso. Pablo dice algo en versículo 2. Es interesante. Él dice, oren, no solamente que la palabra de Dios corra, no solamente que se haga la misma obra en otros que está o ha hecho en ustedes, pero él dice, en versículo 2, ya están conmigo, y dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Y por qué es eso? Porque no es de todos la fe. No todo el mundo es creyente. Amén. Hay gente que opone la palabra de Dios. Y cuando pensamos en Pablo y en su ministerio, mientras lo seguimos en el libro de Hechos, puede ver que muchas veces no fue muy bienvenido donde él fue. Amén. Los judíos incrédulos se opusieron a sus esfuerzos para evangelizar y incitaron a la gente contra él, acecharon para matarlo y los falsos hermanos lo pusieron en peligro a menudo. Es un drama, es una drama. Leyendo el libro de Hechos y siguiendo la vida de Pablo, ¿verdad? Se ha realizado alguna cantidad, trabajo personal, lo sabría de lo que estoy hablando, ¿verdad? Un cristiano que intenta dar testimonio a otro no siempre es bienvenido. En mi experiencia, otras personas a menudo intervienen en la presentación, intentan discutir. Fuimos a Ishil. ¿Cuándo fuimos? ¿Hace 2 meses, 3 meses? No me acuerdo, pero la última vez que fuimos a un pueblo, fuimos a pueblo Ishil. Está muy chica. Este pueblo está muy chico. Tiene quizás 2,000, 3,000 en un día cuando todos están presentes, ¿verdad? Está muy chica. Y estábamos, ¿verdad? En la cancha, una cancha, y las hermanas tienen una bola de niños, están disfrutando una actividad, y yo tengo una mesa de evangelismo, y vinieron 3 jóvenes, ¿verdad, Henry? Eran 3 jóvenes, ¿verdad? Y son quién sabe de qué religión son, pero empezaron conmigo. Ya tenía como 10 adultos parados allá, escuchando una plena, clara presentación del Evangelio. Amén. Y luego empezó a tirar dudas y preguntas. Y bueno, es fácil ser desviado por eso. Pues le dije, mire, si usted quiere estudiar la Biblia, déjame terminar con ellos y tú y yo podemos hablar. Amén. Pero aquí estoy hablando con alguien, no sea maleducado, déjame hablar con ellos. Amén. Y luego se desanimó ese chavo y se fue. Amén. Porque solo quería impedir y poner trabas. ¿Sí me entiendes? Según él es cristiano. En lugar de regocijar con otro cristiano predicando la palabra, quería tirar dudas sobre lo que estaba yo diciendo, que fue solo la Biblia. ¿Sí me entiendes? Porque para él vale más su religión que la verdad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, hasta un supuestamente cristiano me estaba oponiendo, ¿verdad? Mire, hermanos, cuando usted haga trabajo personal o público, ¿verdad? Usted va a encontrar esas personas, ¿verdad? He visto esto muchas veces a lo largo de los años. El Señor brinda la oportunidad de hablar con alguien sobre su alma o su situación y les está dando consejos bíblicos y luego viene un familiar, amén, y luego ya incluso un vecino y entromete en la conversación y lo que se desvía. Y estas personas a menudo ni siquiera son fieles a su propia religión. Pero al momento que escucha a otro hablando, bum, 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 era como mariposas a la luz. Amén, hermanos. ¿Me están entendiendo? Entonces esa es la cosa. Aquí Pablo dice, ¿verdad? Él usa la palabra perversos. Pero la idea tras eso, ¿verdad? Es gente que no pueden pensar con independencia. No pueden pensar independientemente de su tradición. Sus mentes son cerradas.
Su corazón está endurecido en contra de la luz. ¿Me explico, hermanos? Y la palabra que en otras versiones dice son irrazonables. Es ilógico la forma en que piensan, ¿verdad? Y no pueden razonar con ellos mejor que como lo hice en Isil. Decir ese joven, ¿verdad? Bueno, pues un momentito, ¿verdad? Tú y yo podemos hablar, pero permíteme terminar aquí primero, ¿verdad? Y él no quería esperar un minuto a hablar conmigo. Él quería interrumpir todo lo que Dios estaba haciendo. Y gracias a Dios, el Señor nos dio oportunidad porque eran como 20 y tantos profesiones de fe en Isil en esta noche. Amén, hermanos. Entonces, Pablo menciona a hombres irracionales. Y su método típico al entrar en una ciudad era ir a la sinagoga y discutir y debatir y persuadir a los hombres mientras defendía la causa de Cristo. Esta táctica no siempre le hizo muchos amigos entre los judíos. Amén. Al contrario, ve conmigo en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 1. Y vamos a ver eso y ya mero. ¿Estamos bien, hermanos? Muy bien. Les agradezco su paciencia. Qué amables son ustedes. Amén. Muy bien. Hechos 18, 1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? Y ahora está en Corinto y está escribiendo esta carta a los tesalonicenses. Y luego, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía, mire, en versículo 4, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a quienes, a judíos y griegos. Pero miren versículo 12. Vamos a ver versículo 12. ¿Cómo resulta? ¿Verdad? Versículo 12. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra ¿quién? Usted ve que está en contra de Pablo, pero no, hermanos, está en contra de la palabra. Ahora la palabra de Dios en Corinto no tiene libertad. Ahora la palabra de Dios, por ser oponida, verá, por los judíos y están en contra que alguien propaga el evangelio, ¿verdad? No hubo libertad, la palabra de Dios no corría allá. ¿Me están entendiendo? Esa es la oposición que estamos considerando y llevaron al tribunal, ¿verdad? Dice que los judíos se levantaron de común acuerdo. Esa es otra religión, no lo voy a escuchar nada de eso, ¿verdad? Muchas veces el evangelio será obstaculizado, ¿verdad? Por hombres que se oponen al poder de la palabra de Dios. Aquí en México me han opuesto, me han impedido en ocasiones predicar la palabra de Dios y generalmente son gente religiosa. Amén. Generalmente son gente de otra persuasión, ¿verdad? Que no tienen fe, como dice. Pero vamos a ver en versículo 5, ese es el terminar, ¿verdad? El fin de eso. Ve conmigo, recuerde que le dije, ¿verdad? Pablo está pidiendo dos cosas específicas. Pide para que la palabra de Dios, cuando está predicada, corra. Ya tiene libertad. Que sale de la boca de Dios y cae en el corazón del hombre. Amén. Porque cuando ese pasa, vamos a ver cambio, vamos a ver efecto, vamos a ver resultados, ¿verdad? Amén, hermanos. Él dice, oren para que cuando predico, que la palabra de Dios no solamente corra, pero sea, ¿verdad?, glorificada, pero también que haga la misma obra en otros que ha hecho en tu propia vida. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí estarían en acuerdo y me dirían que la palabra de Dios tiene poder? Amén.
Entonces no quiere que otros vean ese mismo poder. Eso es lo que Él está diciendo. Y luego le dije en el principio que no solamente estas cosas, pero que nosotros nos está acordando que vamos a estar firmes, vamos a estar fieles en nuestro deber, en nuestra tarea como iglesia, como cristianos, ¿verdad? Y Él dice, confiando en la fidelidad de Dios. Miren versículo 5, ¿ya están conmigo? Versículo 4, ¿ya están conmigo? 3, disculpe. Y luego lo voy a encontrar. Entonces, Él pide, ¿verdad? Para que la palabra de Dios corra, que sea glorificada, que se actúa en los corazones de otros como de ellos, para que seamos librados de hombres perversos o irrazonables. Y dice el versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de mal. Entonces no desmayes, ¿verdad? Cuando prediques y usted cree que no veo ningún resultado, me siento como un inútil, me siento impotente. Él dice, no se trata de ti, es la fidelidad de Dios. Amén. Dios es fiel. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer con su palabra. Y tenemos confianza, versículo 4. Respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Entonces, Él es el Señor que es fiel. Amén, hermanos. Y Él es fiel a nuestra presentación, no importa tan sazonado es. Amén, hermanos. Nunca voy a olvidar la primera vez que podía ganar a alguien a Cristo, evangelizar, una señora aquí en México en español por la primera vez. Amén. Y créame, mi español, usted cree que es terrible ahora, piense hace 25 años qué terrible fue. Amén, hermanos. Y estaba yo hablando con un señor, probablemente él me tenía por un niño parvulito que ni podía hablar nada, pero fue la palabra de Dios. Yo estoy ya compartiendo versículos con él. Y lo abrí la Biblia y estaba diciendo, mire lo que dice. No estaba diciendo, escucha lo que te digo, estaba diciendo, mira lo que dice Dios. Amén. Dios dice eso y Dios dice otra y Dios. Y luego después como media hora ese señor, y no sé cómo fue posible porque mi español era atroz, hermanos. Amén. No sé qué me podía entender, pero Dios, el poder del evangelio, ¿verdad? Es el poder de la salvación. Es lo que dice Romanos 1. El poder de salvación es el evangelio, no es la presentación elocuente de uno de nosotros. El poder reside, mora en ese libro. Amén, hermanos. Y Pablo está animando a los tesalonicenses, sé fiel. Amén, hermanos. Confía que Dios haga lo que Él puede hacer. ¿Verdad? Él quiere usarte. Él no quiere ver ninguno de nosotros fracasar en nada. ¿Verdad? ¿Qué papá quiere ver sus hijos fracasar? Ninguno, ¿verdad? Y nuestro Padre, ¿verdad? Dice, quiere que seas exitoso en tus esfuerzos. Amén, hermanos. Échale ganas, aquí estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Entonces, cuando abrimos la palabra de Dios o repartimos un Juan y Romanos o un folleto, ¿verdad? Hoy quiere que todos agarran, ¿verdad? Un folleto o dos allá de entrada y ore. Que Dios le da una puerta abierta en esa semana. Una puerta abierta. Y guárdelo hasta que Dios dice a él o a ella. Amén. Y Dios te va a señalar a esa persona. Y usted, bueno, tengo algo para que leas en tu tiempo libre. Amén. Y en el cielo un día, esa persona te va a acercar y decir, gracias por ser obediente al Espíritu Santo. Fue por ese folleto que yo recibí a Cristo. Amén. Y no necesitamos saber nada de eso hasta que llegamos al cielo. Amén, hermanos. Y llegando al cielo vamos a ver muchas personas, ¿verdad? Que fueron bajo la influencia de nuestro ministerio, nuestro testimonio, nuestra participación en la propagación del Evangelio. Ore, hermanos, que mientras que esta iglesia propaga el Evangelio en los pueblos y en sábados y aquí en los cultos, que la palabra de Dios corra. Amén, hermanos. Que hace la misma en otros que está haciendo entre nosotros. Amén, hermanos. ¿Le gusta estar aquí escuchando la palabra de Dios?
No se quiere ver que otros también estén en un lugar, en otra parte del mundo, experimentando el mismo gusto que nosotros aquí. Esa es la idea. Amén. Entonces Pablo dice, oren para que eso suceda. Amén, hermanos. Espero que esta palabra nos ayude como iglesia a orar más eficaz por nuestros misioneros, por nuestras misiones, por los que están ganando almas en esta iglesia. Espero que eso te ayude mucho. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por su bondad y misericordia. Muchas gracias por tener ese tiempo aquí en esa mañana. Gracias por enviar todas esas personas aquí hoy en esa mañana para poder escuchar la palabra de Dios. Espero que, Señor, que tu palabra actúa en nosotros como así fuera en otros también, que aquí haga algo impactante en nuestras vidas. Pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a entonar un himno más. Póngase de pie, hermanos. Gracias por estar aquí. Muy bien. Tenemos la segunda sesión del curso de evangelismo. En como 15, 20 minutos vamos a estar aquí. Y luego también a las 5 estamos en una serie, estamos estudiando la parábola del hijo pródigo. Estamos pasando un buen tiempo en eso. Si se anima, aquí estamos a las 5. Pase aquí, hermano Eliel, gracias. Amén, hermanos.